Cuando hablas de enlaces, por ejemplo, en Alemania, es totalmente diferente al que tenemos aquí en España. En Alemania, aparte de los precios son más caros y demás, pero es diferente el concepto. Y vas a otros países, por ejemplo, si vas a China, te van a pedir, el cliente te va a pedir enlaces. Y si le dices que no hay otra manera, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, cuando acabe el mes te va a decir, oye, pero no me has puesto esos enlaces, ¿no? Por lo tanto, tenemos una concepción muy diferente del tipo de servicio según el país. Entienden el SEO de manera diferente. Es como que el mensaje les ha llegado, eso, diferente. Y es lo que han aprendido, básicamente. Muy buenas, David, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal, Oscar? Pues aquí estamos con un poquito de ronquera, aunque no sé si se nota, pero bueno, ahí está. O sea que espero iba a decir ladrar, fíjate cómo estoy yo con la cabeza. A saber No qué tienes en la toser, garganta. no toser mucho durante el episodio. Bueno, para aquellos que no te conozcan, en principio siempre siempre dejo que vosotros mismos os hagáis la presentación, pero hoy te la voy a hacer yo. Así como la cambio. Así me gusta. Bueno, David es un súper reconocido SEO generalista que luego Perdón, entrará en este tema. perdón, la puedes hacer, pero no te la inventes, ¿eh? Me la estoy inventando totalmente, no sé si se nota. Un Eh, poco con lo de súper y tal. se- es un SEO generalista, que luego hablaremos un poco de eso también. Súper conocido en España y en Europa, diría yo, me atrevería a decir. El resto del mundo. En el resto del mundo. Además de que es el presidente de la Asociación de SEO en catalán, obviamente. Y bueno, pues tiene un pasado muy interesante a nivel de enlaces, ¿no? De toda la parte de SEO of Page, que bueno, de esto vamos a hablar hoy largo y tendido, ¿no? Que es uno de los temas de SEO que además, como te comentaba fuera cámara, yo menos conozco y que más me interesan, ¿no? También un poco para mis clientes. O sea que bueno, esta no introducción rarísima que te acabo de hacer, ¿qué te parece? ¿Quieres añadir algo? No, me parece muy bien. Es así improvisada y natural y auténtica, ¿no? Como se llevan los contenidos. Totalmente, pues es que así somos aquí en esta casa. Así me gusta. Pues nada, bienvenido seas. Y para empezar ya con el tema, ¿cuál es tu pasado? ¿Qué hiciste en tu vida anterior antes de ponerte a hacer SEO? ¿Y cómo fue todo eso? Porque además es un tema que yo, mira que he visto entrevistas tuyas, pero no sé si lo has contado mucho por ahí. ¿Hasta dónde quieres que vaya, que retroceda en el Que vayas tiempo? atrás, no sé, tú hazme un resumen interesante. A ver, rápidamente. Yo estudié comunicación audiovisual, luego me hice un máster Ujú. en guión para televisión y cine. Salí tiempos de crisis, post 2008. No había trabajo de lo mío y tampoco tenía demasiado claro qué era lo mío realmente. Estuve viajando por ahí y investigando y un poco alimentando mi propia curiosidad, encontré lo que es el SEO y el desarrollo de páginas web y ahí me metí básicamente. El SEO, que estaba bastante incipiente por aquel entonces, que se empezaban a compartir contenidos, a crear contenidos relacionados y me gustó el tema, sobre todo el hecho de tener esa libertad que me podía proporcionar el hecho de trabajar en remoto, prepandemia, que por aquel entonces no era tan común, y hacerme un poco mi propia profesión. Así que a partir de ahí empecé a crecer. Qué chulo, porque además el SEO para mí es que es muy de contar historias también, ¿no? O sea que eso también ahí tienes ahí un bagaje súper interesante. Qué guay, qué guay. Y luego más hacia aquí, ¿cómo te pilló la pandemia a ti? ¿Dónde Pues te mira, pilló y cómo te pilló la pandemia? ¿Qué estabas haciendo? pues la verdad es que durante el 2019 había estado viajando por el sudeste asiático y había tenido que volver a España por unos trámites y justo me pilló aquí, o sea, casi de casualidad. Estaba en un momento de no sabía si volverme a ir o qué iba a hacer y
No, es que ni salir del país ni de casa, de hecho, así que me encerraron directamente. Así que me pilló así, sí, sí. Qué curioso, mira, yo también justamente cuando la pandemia, yo venía de Japón. O sea que mira, hay un poco de paralelismo. Y te iba a comentar, porque claro, cuando hablamos de SEO, hablamos, o sea, podemos hablar de SEO de agencia, SEO freelance, SEO de cliente final. ¿Cómo ha sido esta evolución tuya? ¿O directamente siempre ha sido SEO freelance o pasaste por agencia primero? Luego nos metemos en un Anchor. Que cuenta cómo va esto. Pues yo empecé sobre todo en el SEO para proyectos propios, lo que se conoce ya como nichos, o se conocía porque ya están Ah, más que no muertos. sabía yo que había sido nichero. Sí, sí, durante muchísimos años, sí, sí, proyectos Mm. propios y tal, y haciendo experimentos, y así es como uno aprendía al menos entonces qué era el SEO. No había ni másters, ni cursos, ni vídeos de YouTube, no había nada de eso. Entonces empecé a hacer con mis propias cositas, entonces ir aprendiendo en comunidades y tal, hice alguna colaboración con alguna agencia, entonces fui ganando experiencia con clientes, viendo otros tipos de proyectos, no todo más nichos y tal, entonces poco a poco fui cogiendo experiencia. Y pasado unos años de prueba y error, probando diferentes cosas, empecé mi aventura en un Anchor y luego ya después de un Anchor estoy como freelance y espero que durante este año dar el siguiente paso. Uy, ¿el siguiente paso qué es? ¿Montar la agencia? Quizá, ya veremos. Ah, uy, aquí tenemos ¿cómo es esto? Una primicia, Una una primicia, una esto, sí, sí. exclusiva, sí, sí, sí. Qué bien, Bueno, oye, no sabía yo esto, ¿eh? Luego ya hablaremos de esto. sí, ya Que te iba a veremos. comentar, ¿y cómo fue esto de un Anchor? Porque la fundaste tú, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, yo estaba dentro del equipo fundador, porque no puedo Ajá. decir que la fundé solo, pero sí que estaba entre los socios que la fundamos. Esto salió por precisamente una de las comunidades de SEO que había entonces y que actualmente sigue existiendo, y nos juntamos unos cuantos para conseguir enlaces, básicamente, en medios, que al Ujú. final era lo que proporcionaba un Anchor. Entonces, a partir de ahí nació el negocio, porque era una necesidad que nosotros detectamos, una solución que nosotros dimos a esa necesidad y que estaba funcionando muy bien por aquel entonces, que es el tema de los enlaces en medios, y a partir de ahí, hostia, nos estaba funcionando muy bien a nosotros mismos para nuestros proyectos, por eso te decía un poco mi pasado de proyectos propios y demás, pues decidimos, hostia, pues hagamos algo serio, bueno, nos juntamos, además éramos perfiles bastante complementarios, uno más de gestión, otro más de programación, otro más de marketing, de contactos y eso, y de ahí nació un Anchor, básicamente. Qué guay. Porque ahora ya hablando de enlaces, SEO of page, ¿no? Conseguir enlaces, tacatá, tiquití. ¿Cuál ha sido la evolución de la importancia de los enlaces desde aquel entonces que fundasteis un Anchor hasta día de hoy, por mucho que diga Google? Vale, el tema, ¿no? Yo creo que los enlaces aún siguen siendo importantes, siguen siendo uno de los factores más importantes a la hora de posicionar, porque es que el índice, la base de Google se basa en enlaces, en seguir un enlace Ujú. hacia otro sitio para ir descubriendo sitios y darle importancia a esos sitios y saber no solo darle importancia, sino también darle más contexto a los sitios en cuestión. Si no habla nadie, si nadie habla de ti, nadie te va a conocer, ¿no? Entonces sigue siendo importante. Lo que pasa es que sí que se ha sofisticado muchísimo el algoritmo de Google en este sentido. Digamos que hemos ido de la cantidad a la calidad. Y con eso hay muchos matices y hay muchos asteriscos, pero básicamente es la evolución que hemos ido viniendo. Sobre todo también porque muchas veces con el tema del SEO se echa la ley, echa la trampa y echa la trampa, echa la ley posteriormente, porque siempre los SEOs hemos ido intentando buscar esas rendijas, ¿no?, de los algoritmos para conseguir posicionar páginas web, y Google ha ido aprendiendo a través de esas prácticas que nosotros poníamos ¿no?, en marcha, y se ha ido sofisticando en ese sentido. El ejemplo más claro, ya que estamos hablando de un Anchor, son los enlaces en medios.
antes funcionaba muy bien y casi no tendrías ni que filtrar, ni que estudiar, ni nada. O sea, ponías un enlace en un medio y funcionaba de maravilla y pusieras lo que pusieras y como lo pusieras. Y ahora es evidentemente que no es así. Ahora se ha cambiado muchísimo, sigue siendo efectivo, pero hasta cierto punto y de una determinada manera. Entonces, ahí ya podemos ver un ejemplo de la propia evolución del algoritmo. Igual que antes, hace 15, 20 años, podías meter keyword stuffing a saco, ahora ya no. Pues con el tema de los enlaces, antes metías muchísimos enlaces y funcionaba. Evidentemente, ahora ya no. Qué buena época aquella. En fin, en fin, corrígeme si me equivoco, porque claro, si ahora estamos, o sea, si ahora los algoritmos, ya no me meto en Google, porque luego ya hablaremos también de un poco de los LLMS, siguen premiando los enlaces, pero premian mucho más la calidad. ¿Tiene sentido, por ejemplo, conseguir o trabajar enlaces a nivel de foros, por ejemplo, o comentarios como mucho más supuestamente user-generated content? Todo esto, o sea, o que son falsos, vamos, pero ¿tiene sentido seguir haciendo esto? ¿O dónde está la mezcla entre un enlace súper potente de calidad o sea, con mucho contexto, ¿no? Que tenga el mismo contexto que tu web o que la web en la que estés trabajando, versus todos estos contenidos que podrían ser un poco más user-generated, foros, tiki. ¿Dónde está ahí la cosa? ¿Que estamos hablando de equilibrio o tenemos que desechar directamente estos de los foros? ¿Cómo va? Bueno, quizá la mejor respuesta es ver la evolución de Reddit durante los últimos años en cuanto a visibilidad en Google, ¿no? Y la importancia, el peso que está teniendo. Con eso ya podemos tener una pista para contestar, pero quizá hay muchos matices, ¿vale? Pero a la hora de poner un enlace, ya sea en un foro, en un blog o en cualquier sitio, quizá nos tendríamos que hacer la pregunta, si no existiera Google, ¿querríamos tener un enlace en este sitio? Si la respuesta es que no me interesa, pues no merece la pena el esfuerzo. Pero si es que sí, porque tú tienes una tienda o una peluquería canina en Zamora y tienes un directorio de empresas sobre perros en Zamora, o sea, pues a lo mejor sí que te interesa aparecer aquí, ¿no? Si encuentras un hilo en Foro Coches que habla de estoy buscando una peluquería para mi perro en Zamora, pues a lo mejor sí que te interesa tenerlo aquí, más allá de que sea no follow o la etiqueta que tú quieras. ¿Por qué? Porque te puede traer usuarios muy interesados en el servicio que tú tienes. Entonces, más allá de si sirven o no sirven, es qué te va a aportar un enlace ahí, una mención más que nada, porque no solo estamos hablando también de enlaces, que muchas veces los foros tienen filtros o los propios moderadores a la hora de poner enlaces, sino una mención a lo mejor, pues ya es una señal más de marca que puede beneficiarte en ese sentido y es que al final estás captando usuarios muy interesados en tu servicio y pues no solo es el tema de las citaciones, sino cómo las citas también, es más contexto que le das a tu página web y a tu enlace. Así que quizá no es una práctica de hace 5 años también, de comprar 20 ¿no? Un pack de 20 enlaces en foros y en comentarios de blog. Es evidentemente que no hay que ir, como decíamos antes, no hay que ir al enlace a la cantidad o al peso, hay que ir a la calidad. Entonces es ver, ¿te interesa aparecer aquí? Sí. ¿Te interesa aparecer en un foro de Reddit que habla de lo que sea? Te interesa. O en un foro especializado, en un directorio. Como siempre hay muchos matices. A lo mejor te interesa más ese enlace en el foro de Reddit que un enlace en una URL del diario el que sea, no quiero dar ningún nombre, menos de diarios y de medios digitales, con un DA o un DR de 80 o 90 en una URL totalmente huérfana que pone la etiqueta de patrocinado y que no lo va a ver nadie, Ni el tato. ni el que la ha escrito, porque el que ha escrito es una IA. Así que es elegir si te interesa o no en ese sentido, creo. Claro. Y ahora que has tocado el tema, o sea, que ya sé, o sea, yo sé la teoría, ¿no? Que lo que decías, ¿no? De las citas, ya no de los enlaces, ¿no? De
cuando se habla de una marca, ¿no? Que en teoría se dice que eso también lo ve Google, bla, 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 bla. ¿Esto es real o tú qué crees? ¿Tú qué crees sobre esto? Estas menciones, ¿no? Que tanto se comenta, ¿no? Sobre todo ahora que estamos hablando del SEO branding o del branding SEO, como le quieras llamar. ¿Esto realmente funciona? Porque yo, o sea, la teoría la tengo muy clara, ¿no? Que creo que todos los que sabemos un poquito de SEO sabemos que esta es la teoría, pero luego la práctica, no sé yo, ¿eh? La verdad ¿Cómo es lo ves? que no recuerdo, y creo que no hay, no sé si me equivoco, ningún estudio, caso de estudio o experimento que vaya un poco indique la dirección de que las citas o menciones sí que son beneficiosas para el SEO. Es muy difícil aislar eso como para que haya algo así. Ahora mismo no recuerdo ninguno. Pero se está viendo que vamos un poco en esa dirección. Es algún tema que se ha estado hablando durante los últimos ya 3-4 años, sobre todo a raíz del cambio de do follow, no follow y el cambio que hubo de las etiquetas. Entonces, el peso que podían tener las menciones, porque al final tenemos que tener en cuenta que los buscadores, también los LLMs, han pasado a funcionar en base a entidades. Entonces, tu marca es una entidad. Ya no hablamos que también el tema de palabras clave, pero es qué significa lo que hay detrás, qué significa esa palabra. Ya no es un match de caracteres, sino que tiene un significado. Y todo el significado es a partir de qué se dice de esa marca, de esa citación, de esa mención o lo que sea. Entonces, sí que no te puedo decir, pues apuesta por una estrategia simplemente a base de menciones, pero yo creo que sí que favorecen a una estrategia global de marca, porque sí que hemos visto que, sobre todo a raíz de las filtraciones, por ejemplo, de Google que hubo el año pasado o el anterior, que le da mucho peso al tema de la marca y, de hecho, las últimas actualizaciones van en ese sentido, como el Helpful Content Update. El Helpful Content Update no va de contenido, va de marca, va de la autoridad de la marca, del peso de la marca y de la confiabilidad de la marca. Y todas las menciones en ese sentido favorecen esa confiabilidad que le aporta a la marca, que fortalecen esa entidad que es tu marca. Y tenemos que trabajar en esa dirección. Y de hecho, antes que mencionabas el tema de los LLMs, se ha visto que las citaciones influyen mucho más en los LLMs por cómo están construidos que los algoritmos clásicos de búsqueda, pero que yo creo que están relacionados. Repito, no apostaría todo a este tipo de estrategias, por así decirlo, y siempre, oye, pues si te mencionan que te pongan el enlace, ¿no? Pero no desecharía una mención en un sitio que lo mismo, que me pueda aportar ya no solo usuarios o ese sentimiento positivo de marca, sino contexto semántico también. Si hablan de Global Bonds en un listado de los mejores podcasts, ¿no? Que hablan de comercio internacional y tal, pues quieres aparecer. Si te ponen el enlace, mejor, pero si hablan de ti y hablan bien, genial, lo cojo. Sí, sí, aquí también entronca un poco con lo que estábamos comentando en tu preguntas cruzadas, que quien no haya visto el episodio es muy guay. Lo podemos enlazar, ¿no? Hablando de Exactamente. enlaces. Es que por eso. Dejaré por aquí abajo el enlace del live, que estuvo muy, muy interesante, en el que hablamos justamente también de esto, ¿no? De la importancia semántica, ¿no? De hoy en día, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer SEO. Y ahora, si nos metemos en la parte de. O sea, porque, o sea, me ha quedado claro, ¿no? Vale, toda la parte de menciones y de citaciones es súper interesante, aunque no te pongan enlace, porque estás dando semántica y branding, ¿no? Sí, A tu perdón marca. por matizar, no quería cortarte, pero me he acordado que el tema de las citaciones Sí. siempre ha tenido bastante más peso también en el tema del SEO local. Eso sí que se ha comprobado bastante con el tema del NAP, del nombre, la Exacto. dirección y el teléfono. Y eso tiene mucho peso. Por lo tanto, si lo podemos ver en el SEO local precisamente, lo podemos extrapolar dentro de lo que cabe a cualquier otro tipo de SEO más general, por así decirlo. Simplemente quería puntualizar esto. Perfecto. Pues además del NAP, además de las menciones, bla, 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 ¿qué pasa con el SEO internacional? Porque ya sabes tú que este podcast es internacional, somos muy internacionales aquí. Podemos llegar a posicionar, bueno, esto ya sería como una pregunta de primero de SEO, pero ¿podemos llegar a posicionar contenido en otros mercados sin hacer off-page? Sí.
Poder se puede, se puede posicionar. Es una pregunta general realmente, o sea, más allá de la generalidad de la propia pregunta, ¿se puede posicionar sin enlaces? Pues sí, sí que se puede hacer, pero a lo mejor no te interesa o a lo mejor estás en un mercado o en una keyword o entidad que es muy complicada y que estás viendo los otros players que tienes en el tablero. A lo mejor realmente no te interesa ir a la guerra sin esos soldados. Ajá, esto me ha gustado, este símil de la guerra y los soldados Claro, es me ha que gustado, ¿no? si vas a atacar una potencia nuclear con palos y tirachinas, pues Ujú. quizá tienes que repensar tu estrategia. Vale, o sea que dependerá mucho, ¿no? De estas entidades, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? A ver cómo está esta entidad en tal mercado. ¿Tienes algún shortcut, ¿no? Algún paso a paso de cómo podríamos hacer este descubrimiento, ¿no? A nivel de competencia también fuera en otros mercados para intentar posicionar una marca de e-commerce, por ejemplo, o una marca de lo que sea, a la hora de, pues eso, ¿no? De valorar si simplemente vamos a ir con contenido y ya nos enlazarán cuando puedan o directamente vamos y compramos metralletas para intentar ¿no? Mejorar esa estrategia ante el mercado. Claro, aquí ¿Cómo lo haces tú? ¿O aquí cómo lo harías tú? lo primero que debemos hacer es es ver cómo está la situación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, es el mercado que hay en el mercado, que está posicionando para las keywords, para las palabras clave que yo quiero posicionar. Tenemos una tienda, lo que sea, vale, pues aquí ya tenemos una. Después de los productos principales, de las categorías principales, veamos a ver qué se mueve en el mercado para las principales 15, 20 palabras clave que podemos tener. Vamos a la SERP, es evidente que tenemos herramientas que cada vez son mejores, ¿vale? Pero herramientas externas que supuestamente te dan una puntuación de la keyword difficulty, ¿no? La dificultad de posicionar palabras clave, que tenemos que cogerlo mucho como en pinzas, pero simplemente es más simple y es mejor ir a las SERP directamente, a los resultados de búsqueda, y buscar a ver qué hay. Respecto a esto, una puntualización. No vale con ir a google.com y buscar la keyword, porque va, como siempre, muy relacionado con la geolocalización. Por lo tanto, tienes que falsificar que estás si quieres abrirte un mercado, imagínate que vamos al Reino Unido, tenemos que buscar desde allí. Entonces, es ver qué nos encontramos. También hay que ver qué tipo de SERPs nos encontramos también ahí, que también pueden variar un poco. Son locales, son de productos, son que tenemos en este sentido. Entonces, a partir de ahí ya puedes ver los dominios que están posicionando y cómo están posicionando. Entonces, ahí puedes ver, te haces una idea de la dificultad que vas a tener entrar. Entonces, tenemos que tener en cuenta los factores del propio mercado y los jugadores que tenemos ahí. Y por el otro, tenemos que tener también en cuenta tus recursos o las fortalezas que tú tienes. Hacías la pregunta, ¿que vamos con la metralleta, vamos con el contenido, vamos con qué? ¿En qué eres bueno? ¿Qué se te da bien? ¿Qué palancas tienes y qué palancas puedes apretar? Porque a lo mejor eres el rey de las ferias y de los eventos. Pues a lo mejor te interesa más potenciar el aspecto físico, por así decirlo, que otro tipo de estrategias. También es ver dónde está iba a decir dónde está tu público, pero estamos hablando de SEO, por lo tanto, imaginemos en el supuesto caso que tu público realmente está en Google. Pues dentro de ahí, ¿en qué somos fuertes? ¿Sabes? En creación de contenido, en vídeo, depende de la industria también. A lo mejor nos interesa más crear un super caso de estudio y a partir de ahí hacer un más PR, un digital PR más enfocado a potenciar ese contenido que estamos haciendo. Queremos aparecer en X medios o colaborando con expertos que nos interesan y hacerles entrevistas o que nos hagan entrevistas a nosotros. Es ver en qué somos fuertes, qué palancas podemos apretar nosotros para al final hacernos fuertes ahí, empezar a hacer ese chup chup, conseguir esa autoridad que no tenemos en esos otros mercados. Es ver con qué jugadores y con qué fichas podemos tener. Ahora que comentabas el tema, que yo creo que es importante, ¿no? También es como de primero deseo, que comentabas el tema de cuando quieres mirar las SERPs en otro mercado, no lo hagas desde Google porque es absurdo, porque no te va a dar las SERPs reales. ¿Qué extensión utilizas para hacer esto?
¿O qué herramienta utilizas para hacer esto? Esto es, puedes ir a Google y buscar change IP address o search Vale, location. o sea que directamente lo haces con un No, no, cambiador de IP. es que ahora mismo no tengo ningún, pero esto puedes hacerlo con una VPN Sí, directamente, lo puedes sí. intentar buscar por ahí, o si no hay herramientas que simulan eso. Entonces Sí, sí, por buscas eso te digo, herramientas yo gratuitas. tengo ahí como una mía favorita que se llama Nightwatch Simulator, que va súper bien, Sí, creo yo, esa está guay, sí. pero era por si tú te utilizabas otra, ¿eh? No, ahora mismo no tengo ninguna así de cabecera, la De verdad. cabecera. Ajá. Vale, entonces, bueno, pues ya nos ha quedado claro que lo que tenemos que hacer, obviamente, es analizar muy bien las SERPs en ese país y entonces, pues, hacer una mezcla o mirar a ver en qué somos fuertes para poder tirar, ¿no? Eh, has, has metido ahora también un tema interesante que también vas a hablar en tus preguntas cruzadas pronto, que es el tema del digital PR, ¿no? Que Mm. hasta qué cierto punto esto puede ayudar a un proyecto internacional también a nivel de enlaces y todo esto. Hombre, pues al final es una palanca más, ¿no? De tanto de hacer ruido, de que nuestra marca sea conocida, de que se mencione y de conseguir esos enlaces que nos interesan. Entonces, yo creo que es un recurso muy útil y más actualmente. Hay que saber hacerlo bien porque se necesita una buena combinación de otros elementos. Ya has hablado otras veces, por ejemplo, con Patricia, que no es simplemente hacer una nota de prensa y enviarla a medios. Tienes que saber hacerlo bien, tienes que saber estructurarlo y hacer toda el pre, el durante y el post para conseguir realmente aprovecharlo al máximo. Pero desde luego que es una de las maneras más efectivas actualmente de hacer ruido a nivel online y a conseguir esos enlaces, ya que estamos hablando de enlaces, sin duda yo es una de las patas que por las que apuesto actualmente. Y realmente funciona eso de enviar, porque, o sea, a ver, eh, imaginemos que queremos entrar en tal mercado, hacemos un análisis de la competencia y vemos qué backlinks tiene la competencia, ¿no? Una de las estrategias, que no sé yo si es tradicional o qué, sería ir a esos enlaces que están enlazando la competencia y decirles, hola, ¿qué tal? Enlázame a mí. Yo te lo digo porque a nosotros nos pide mucha gente de o hacer guest post y meter enlace o directamente queremos compartir un enlace en tal post de blog que ya tenemos posicionado. ¿Esto realmente funciona? Esto de ir tan iba a decir proactivamente o reactivamente, no sé cómo llamarlo. ¿Realmente funciona? ¿Esto lo has hecho tú? ¿Cómo lo has hecho? Sí, Cuéntanos. sí, sí, sí. Antes de abordar esta pregunta, un matiz también sobre el anterior, sobre el tema del PR. Al final, esto de crea buen contenido y los enlaces vendrán solos, eso es un cuento de hadas. Entonces, tenemos que ir, que va un poco en consonancia con esta última pregunta. Hay que ser proactivo, hay que ir ahí. Y el tema de los enlaces, guest post y el ponme un enlace aquí, es que sea entre comillas, democratizado, que no me gusta utilizar esa palabra, pero para que nos Yo iba a entendamos, decir prostituido, fíjate lo que te pues digo. sí, pues sí, pues sí, era el eufemismo de, Ah, bueno. de ese tema, pero sí, realmente sí, o sea, esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que, claro, si todo el mundo lo hace, pues nosotros estamos cansados de repetir esto, ya no tiene tanto valor. Al final, si un enlace es tan fácil de conseguirlo, pues no tiene valor, realmente se pierde, porque si tú lo puedes conseguir, la competencia lo puede conseguir, pues a lo mejor sí que tienes que estar, porque si la competencia está, es como, tengo que ir a esta feria, es que la competencia va a estar, pues a lo mejor tú también, ¿no? Porque si no, es básicamente ese defensive SEO, básicamente, ¿no? Es estar Ujú. ahí. Y he perdido un poco el hilo por donde iba. Estamos hablando de lo de ir proactiva barra Exacto, reactivamente a pedir enlaces que ya tiene tu competencia en esas webs. exacto. Lo malo es que sea prostituido. Lo bueno es que todos hablamos el mismo lenguaje. Al final, cuando tú recibes un hola, quiero publicar en tu post, ya sabes a lo que vienen. Ya sabes que le puedes pedir pasta o que te van a ofrecer pasta y que todos hablamos el mismo idioma.
Entonces, eso al final hay un trabajo formativo, por así decirlo, si tú quieres entenderlo así, que nos viene bien. Es saber también intentar darle la vuelta, pero al final lo que decía antes, hay que ir a buscarlo, hay que ir a moverse, que la mejor opción no será, hola, te ofrezco 50 euros porque me pongas un enlace aquí. No, es ver cómo lo podemos hacer para conseguirlo ahí, pero de otra manera y mostrando interés, que sea personalizado, y a lo mejor no es ofrecerle dinero, simplemente, oye, he visto que tenéis esto, habéis probado mi solución, no sé, es un poco de Sí, relaciones que se le públicas, ¿no? ocurren exacto, que se le ocurren un poco, ¿no? Pero es que, Sí, vamos, es que yo ni contesto, yo directamente los borro, porque sí, es sí, que va muy, muy a saco, ¿no? Dices, a ver. exacto. Luego ya te vendrá el otro diciendo, sí, sí, no, no es que te lo vendas, es que te lo alquilo y tienes que pagar una suscripción para tener tu enlace así, que ahora es lo que hay, Exacto. ¿no? Entonces ya decidirás si te merece la pena o no. Pero ¿hay que ir a buscarlo? Sí, pero ¿cómo hay que ir a buscarlo? Y si a lo mejor te están pidiendo y tal, pues a lo mejor pasas y ya luego tú decides. Tienes toda la información, tienes toda la imagen y ya luego tú decides. Ujú. Y relacionado con esto, perdona, Por dime. un último matiz, el que esté la competencia no significa que tú tengas que estar ahí sí o sí, porque a lo mejor ha Ujú. conseguido antes, lo que comentabas justamente antes, al plantear la pregunta, se hace un análisis de la competencia para ver dónde está, qué enlaces tiene y demás. No tienes que replicarlos todos. Lo que tienes que Ujú. hacer es, como decía, coges la información y luego analizas si te merece la pena o no. Luego ves, hostia, pues a lo mejor me interesa la pena al menos contactar y saber qué le ha costado, vale. Pero luego ya tú decides si merece la pena apretar qué botones. Tienes toda la imagen, tienes los datos y luego ya decides. Pero no repliquemos por replicar. Esto ya no. Mira, aquí me estás dando paso a que lance y lo diga así a los cuatro vientos. Hay mucha gente que cuando hace SEO internacional, ¿no? Copia tal cual las keywords por las que está posicionando la competencia, haciendo como ingeniería inversa, ¿no? Del palo, mira, esto está posicionado en top 5, voy a ver por qué keywords, cómo está el enlazado interno, cómo está la parte semántica en esas keywords, y yo voy a replicar ahí. Hola, no. ¿No? Entonces, de ahí un poco también como mi evangelización de por qué es importante hacer un keyword research nativo, ¿no? Que Justo ahora tenía ayer. Sí, perdón. me estoy saliendo del tema backlinks, pero lo he visto muy claro para meter la cuña. Sí, sí, muy acertado. Justo ayer tenía una conversación con un cliente que tiene una web multidioma y estábamos hablando de la web ellos son franceses nativos y estaban Ujú. hablando para optimizarla en inglés y estaban utilizando un concepto, decían, vale, pero hay más búsquedas en este otro concepto, ¿no? Y la competencia está utilizando esto y tal. Decía, ya, pero ¿es vuestro mensaje? ¿Concuerda realmente con lo que queréis Ya. transmitir, el servicio, el producto que queréis? Pues a lo mejor no os interesa ir por ahí, a lo mejor esa traducción no es la correcta. Entonces hay que ver muchas veces no solo la traducción y la geolocalización del concepto, sino también si concuerda con tu servicio, tu producto y el mensaje. Porque a lo mejor en la competencia está utilizando zapatos baratos, pero tú no, tú eres una marca de lujo. ¿Para qué vas a utilizar eso? Sí, sí, vamos, o sea, totalmente alineado contigo en esto, que mucha calle que evangelizar, pero sobre todo también a vosotros los solo SEOs, ¿no? Que esto también es un concepto que me encanta, que salió en tu preguntas cruzadas. A vosotros los solo SEOs sois los primeros que tenéis que evangelizar al cliente y decirle, es que esto no te va a funcionar o no te va a funcionar tan bien si no lo haces de esta manera, ¿no? Pero bueno, esto es otra batalla. Relacionado con los enlaces, un tema que también has sacado antes o que voy a rescatar de lo que estábamos comentando antes y que también nos ha pasado a nosotros en primera persona, son todos aquellos SEOs que oye, aquí cada uno se gana la vida como puede y seguramente se ganen la vida súper bien, ¿no? Pues que a mí me hace mucha gracia porque, claro, Uh, tampoco saben quién hay detrás. Sí, yo aquí voy a meter un poquito de caña. Tampoco saben quién hay detrás, entonces, claro, que a mí me vengan con estas, señora, no. Son los típicos SEOs que te montan el directorio de, en nuestro caso, traducciones juradas en Barcelona.
Y entonces te intentan vender a mí, que somos una agencia que también hacemos traducciones juradas, diciendo, si apareces en mi directorio, yo tengo muchos leads que te puedo, o sea, como vender, ¿no? Un poco el rank and rent, Exacto. este idioma de rank and rent, ¿no? ¿Esto realmente funciona? Claro, a mí no me la cuelan, eso está claro, pero entiendo que si se hace es porque funciona. ¿Cómo lo ves Sí. esto? Porque esto al fin y al cabo no deja de ser también una estrategia de híbrida, ¿no? Un poco de SEO con link building. ¿Cómo ves esto? El si funciona el posicionar o el negocio en sí, porque aquí son El dos negocio temas. en sí, el posicionar ya te digo yo que es que fui a mirar si estaban bien posicionados y es que no lo estaban. O sea que Eso es ahí, otra cosa. ahí, ahí caerá la gente que no tenga ni idea de SEO, que yo no tengo ni idea de SEO. Pero, a ver, o sea. Tú sabes más, dices que no, pero sabes mucho, porque que me saques ahora el rank and rent, sí que sabes lo No, pero es tuyo. que, hostia, es que dices, hostia, qué morro tenéis, chavales. O sea. Sí, sí. Pero sí que es cierto que yo no es una disciplina, el tema del rank and rent, que haya probado, pero sí que Ajá. tengo contactos y amigos en la comunidad que sí que se dedican a eso, al menos en parte. Y sí que funciona, bueno, por lo que me han comentado, no lo he visto, pero sí, porque además muchas veces son prácticas de SEO local. El SEO local a veces puede ser juega con sus propias reglas en según qué, y el tema de utilizar, por ejemplo, EMDs es más efectivo Ujú. que en el SEO general. Entonces, sí que funciona y hay gente que se dedica y se dedica bien a eso, pero claro, tienen que demostrar los resultados. No es posible, o sea, puedes jugar un poco a comisión o al final aquí se establece una relación, una transacción, si te sale la cuenta, si te sale la cuenta o no. Si ese Traducciones Juradas Barcelona te está trayendo leads, luego tú verás si te compensa o no, pero Sí, tienes que claro. demostrarlo. Claro, esto es evidente que si te vienen y te venden la moto, al final es que te están vendiendo una promesa. Eso es como todo, esto es humo. ¿Quieres comprar el humo o no? Pero si lo que te están vendiendo es algo tangible, pues quizás sí que te interesa entonces recoger esos leads. Es un negocio que se está llevando a cabo y que actualmente sigue Ujú. funcionando, sí, pero esto es como todo. El SEO funciona así, pero no todos hacen el SEO que deberían. Al menos no todo el SEO da resultados. Y es como todo. Si vas a medicina, pues igual. Según qué, no te va a dar resultados. Lo compras el botecito mágico. El SEO humo, el SEO humo. En fin. Tal cual. Y volviendo después de este aparte, ¿no? Que me parecía interesante comentar de estos directorios de Rank and Rent y todo el rollo este. Volviendo un poco al tema de los backlinks, ¿no? Y en estrategias internacionales. Ya me imagino la respuesta, pero volvemos un poco con los temas típicos del SEO actual, ¿no? Ya hemos tocado el branding, hemos tocado un poco estos digital PR. ¿Qué onda con el EAT? Es la pregunta general. ¿Qué onda Esa es con la ella? pregunta, claro, esa es la pregunta general. Para que tú Me nos explaya directa. ilumines, Vale. nos ilumines. El EEAT, que son las siglas, ¿no? De Expertise, Experience, Authority y Trust, son un poco esas señales de confianza y de autoridad y de experiencia que podemos dar nosotros a los usuarios y a Google, ¿vale? Dicen que no es un factor para posicionar. Yo creo que más bien es como un filtro que se aplica a las páginas web de si lo pasan o no. Más que nada es un filtro para eliminar de la ecuación según qué páginas web para según qué búsquedas. Entonces son esas señales que el usuario y Google recoge para confiar o no en una información, en un contenido, en una entidad. Básicamente son señales para confiar en una entidad, ya sea un proyecto, un dominio, una marca o una marca personal, en el caso de los autores, y todo está relacionado con esto. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que cuesta mucho de medir, pero sí que hay señales que nos indican que estamos trabajando bien SEAT.
Antes estaba analizando una página web del sector de medicina y claro, aquí es mucho más importante. Pues aquí tenemos que ver que los profesionales tengan su ficha, que estemos enlazando bien a sus perfiles no solo sociales, sino también si tienen estudios, si tienen papers publicados, un poco demostrar que sabemos de lo que estamos hablando. Al final simplemente es eso, es demostrar primero, por parte de la transferencia, quiénes somos y a qué nos dedicamos y por qué merecemos la pena que nos contraten o que nos compren lo que sea que estamos vendiendo o comprando. Entonces, aquí va un poco en general en eso, es mostrar que sabemos y la transparencia también, porque en el caso de tiendas, por ejemplo, el EAT también se ve en las políticas de devolución o las políticas de envío o si cobras comisiones por X o por Y, el aviso legal y el equipo que está detrás, incluso en general a mí también me gusta. A lo mejor no es el gran factor de posicionamiento, pero sí que me gusta páginas de un poco hablar del equipo que hay detrás, de la misión, del por qué, el propósito que hay detrás de cada proyecto, porque al final son factores de confianza para los usuarios. No solo es el tema de más de 20.000 clientes en los últimos 2 años, sino es también ver las personas que hay detrás, que va un poco relacionado no solo con el tema de la marca, el tema de las entidades y el tema de que ahora mismo estamos viviendo en la época o ya hemos pasado el tema de la marca personal y de las marcas detrás de no, de las personas detrás de las marcas, perdón. Ya sí que hablamos de Apple, pero Apple es Apple, pero también conocemos quién es Tim Cook. Y cuando vas a comprar según qué tiendas, te fías de la influencer que te está o de las marcas crecidas o creadas directamente de influencers, porque ahora mismo está todo muy ligado. Nosotros al final conectamos con personas y compramos y confiamos en personas. Y al final al final está relacionado con esto. Y es el tema del EAT va un poco por ahí, es dejarle claro a Google de, vale, ¿qué es lo qué me demuestras tú? ¿Cómo me demuestras que yo tengo que confiar en ti? Básicamente sería eso. Es que el poder de las historias, es que volvemos Tal otra vez cual. a lo de antes, ¿eh? Qué guay. ¿Alguna cosa que se nos esté olvidando, que ya estamos pasando un poco a la parte final del episodio, sobre la parte de enlaces a nivel internacional? Porque dinos a ver qué podría ser para ti un buen backlink. Pues iría un poco relacionado con lo que hemos comentado antes, de saber si queremos estar presente, no solo estar presente en ese sitio en cuestión, porque hay usuarios que nos interesan ahí, que nos pueden traer ese tráfico, esos leads cualificados, sino también que nos interese en relacionarnos con esa otra entidad, ¿vale? Porque a lo mejor yo que soy un político de izquierdas, no quiero que me citen desde un medio de derechas. Estoy haciendo un ejemplo, ¿eh? Ni soy político, ni de uno ni otro. Pero ya me entendéis, ¿sabéis? Yo soy una tienda de ropa, pues a lo mejor quiero salir en la Vogue o en la Marie Claire, si es que siga un viva por ahí, ¿no? Esas relaciones que me mencionen, el cómo me mencionen y esa conexión entre uno y otro, que tenga realmente sentido. ¿Tiene sentido que estemos hablando de enlaces internacionales desde SEO internacional contigo en este podcast? Porque a mí me interesa relacionarme con la entidad Óscar Nogueras y con la entidad Global Bonds en este caso, porque todo tiene relación. ¿Qué más a tener en cuenta? También tiene mucho peso, recordad, el hecho de ir dónde. Es lo que hablábamos respecto al usuario. Es evidente que si tú quieres extenderte al Reino Unido, no vas a publicar, imagínate, en Foro Coches, no, irás a, pues si es Reddit o el foro que tengan en cuestión allí, o si vas a abrir una clínica de lo que sea, pues tendrán sus directorios de profesionales en ese campo, en ese país o esa ciudad o lo que sea. Si vas a la ciudad en concreto, pues tendrás que ver dónde te mueves y qué relaciones puedes establecer ahí con instituciones, con asociaciones, con entidades, etcétera, etcétera. Es ver dónde te interesa establecer y con quién te interesa establecer relaciones en cada caso y cómo puedes establecer esas relaciones. Ahora, esto es una práctica que no recomiendo y que ya no se hace, ¿no? Pero antes se hacía mucho el hecho de doy becas para universidades para conseguir enlaces de universidades.
Es dónde me ¿Cómo, interesa cómo, cómo? estar. A ver Eh, esto que esto me interesa, esto me interesa. no hagáis niños en casa. Antes, hace años, se hacía el hecho de empresas que daban becas o ayudas para estudiantes de ciertas universidades. Entonces, la universidad en cuestión, porque es un enlace muy potente, un dominio muy potente, de un punto edu y tal, te ponía la página de su propia página de recursos y becas y ayudas, te hacían una mención y te ponían un enlace hacia tu página. Entonces, Hostia. a mí me interesa aparecer en esa página y cómo consigo esa mención, esa aparición, esa relación. Pues si le interesa darle recursos a sus alumnos y un recurso es una beca, pues puedo ofrecer una beca. Entonces puedo ir por ahí. Era una idea que me ha Ah, venido por ahí. mira, mira, oye, este black hateo, todavía tienes ahí el pozo de tu vida nichera, ¿eh? No sabía yo Siempre. eso Eso de no la se vida pierde. nichera. Sí, Sí, sí. sí. Pero, Bueno, por ejemplo, yo tengo un par de nichos por ahí, ¿eh? Un ¿ah, día te los sí? enseño. Sí, Ah, sí. vale, vale, vale. Ya me Un lo día te los pasarás. Sí, 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 enseño. sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿por qué os pensáis cuando habláis, veis temas de financieros o blogs de páginas web de bancos o relacionados también? Porque ahora están apostando mucho por herramientas. Por ejemplo, cuando en compañías de la luz que hay calculadora de la luz o cuando la mejor hora para poner la lavadora o cosas así, ¿no? Que tienes el cálculo y tal, porque son recursos útiles y a partir de ahí puedes conseguir esas conexiones y que en el foro coches de turno te citen, hostia, pues si quieres ver calcular la mejor hora para poner la lavadora, esta herramienta es muy útil. Es ver cómo puedes ir a apretar esas palancas y llegar a hacer esas conexiones, básicamente. Qué guay, qué guay. Estas conexiones me gustan, ¿no? Y ya para ir acabando, métricas a la hora de. O sea, claro, tenemos que hablar de métricas, aunque como ya hablé en tu podcast, a mí no me gustan mucho, pero ¿qué métricas tenemos que tener en cuenta a la hora que ya lo hemos pasado un poco por encima, ¿eh? A la hora de conseguir un backlink o de querer aparecer en tal medio o de etc. ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque los DAs, DRs, estos siguen funcionando, no siguen funcionando, son los padres. Son un poco los ¿Qué onda? padres. Sí que es cierto que te pueden ayudar también, es como el keyword difficulty, te pueden Sí, ayudar a una referencia, a dar una referencia, sobre todo si estás analizando mucha cantidad de datos, te pueden ayudar eso a hacer un filtro. Pero hay que tener mucho cuidado. Lo que hay que mirar sobre todo es que te interesa salir ahí porque hablan de tu temática, porque se dirigen a tu público y demás, y que sea un sitio saludable. Es evidente que no haya sufrido ninguna penalización, que tenga tráfico y que donde vayas a aparecer no sea una URL huérfana, que no se pueda llegar desde ningún sitio, que no se indexe o se indexa pero acabará desapareciendo porque Google cada vez se está poniendo más caprichoso respecto a la indexación. Hay que ganársela. Antes era indexación por defecto, ahora no. Ahora es no indexación por defecto y te la tienes que ganar. Pues en ese sentido son esas señales que nos pueden aportar esa naturalidad a ese enlace. Revisar todo esto por ejemplo, también es muy importante si, imagínate, vas a salir en un medio y van a hablar de ti, que escriba de ti uno de los autores normales de plantilla, digamos, del claro. medio en cuestión, porque se está relacionando también con otra entidad que es el autor, que escribe de una manera en concreto. Si de repente metes un texto, ya sea generado por IA o no IA o de lo que sea, que no tiene nada que ver, que ni el estilo, ni el tono, ni el lenguaje, ni se dirija al público y demás, eso canta muchísimo. No solo generar rechazo al usuario, sino, por decirlo de alguna manera, puede generar rechazo también al buscador. Entonces, todas estas cositas al final es naturalidad. ¿Quieres aparecer ahí? ¿Cómo quieres aparecer ahí? Si tú te dices, vale, Óscar, mira, yo tengo la posibilidad de publicar en este medio del 80 DR, ¿cómo quieres aparecer? Pues empezarás a decir, vale, pues mira, si quiero aparecer en portada, ¿vale? Un artículo que vaya en portada. Quiero que lo metas en esta categoría. Quiero que
vale, ¿cómo llegas a tu público? Vale, pues el enfoque siempre es de esta manera. Tu público es mujeres blancas de 50 años que no sé qué, que le gusta lo que sea. Pues deberás hablar a ese público en cuestión. Y si le puedes poner un titular así que sea catchy, ¿no? Para salir en Discover, mejor que mejor, porque vas a conseguir más tráfico, al artículo, que llevará más posibilidades de conseguir más tráfico a tu página web y a tu servicio y a la venta. Entonces, es ir un poco rascando en esa línea, pero al final es lógica. Dejemos un poco, demos ese paso atrás de métrica, de medición, de no sé qué, y pensemos un poco, porque al final, y ahora que estamos viendo con el tema de la IA y tal, y de los datos y demás, al final tenemos que dar un paso siempre atrás y tener en cuenta el por qué. El porqué de todo. ¿Por qué queremos hacer SEO? ¿Por qué queremos aparecer en ese sitio? ¿Y por qué queremos que nos enlacen? Pues es ir siempre a la base y de ahí tendremos nuestras respuestas. A los orígenes. La vuelta a los orígenes. Y ahora ya, pregunta súper final. Enlaces y LLMS o Geo o como se llame, que ya me he perdido con tanto nombre. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esto? Yo también, y ahora así lanzo mi cuña, nosotros hemos conseguido aparecer en ChatGPT, por ejemplo. Ahora si me preguntas, ¿cómo? Pues yo te podría, podría decirte, pues porque hemos llevado una estrategia que no sé qué, que no sé qué. Vale, he hecho cosas, pero no sé qué cosas he hecho para que pues salgamos en el LMS, ¿no? Yo creo que también, y recogiendo un poco lo que tú has dicho, tiene mucho que ver con el EAT, ¿no? Y con esas menciones, ¿no? Que llevamos hablando todo el episodio. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿También tiene que ver los enlaces? ¿Cómo lo ves? Hay que tener en cuenta, creo, que desde mi punto de vista, los algoritmos y cómo funciona toda la maquinaria pensante de los buscadores y de los LLMs cada vez se están acercando más, si no es que salen de puntos de partida más o menos similares y van a converger, por así decirlo. No solo porque están funcionando igual y cuando buscas en Google ya te sale una respuesta de AI Overviews, sino, de hecho, el propio algoritmo de Google y la respuesta que da ha cambiado en los últimos meses, algo que no se está hablando tampoco demasiado. No sé si habéis notado la diferencia en el tipo de respuestas que da, porque va mucho más allá, va mucho al intentar interpretar lo que estás buscando. No es un match de caracteres, como decía antes. Sí que es cierto que dimos el salto de keywords a entidades, pero ahora está yendo un paso más allá para esa interpretación de cuál es la intención detrás de esa entidad y el por qué estás buscando esa búsqueda en concreto. Entonces hace un doble. Por un lado es el significado de la búsqueda y por otro lado la interpretación. Y aquí a veces falla muchísimo y a mí me pone un poco nervioso porque no está acabando de atinar, pero lo que necesita son datos básicamente para entrenar todo esto. Entonces sí que estamos viendo que vamos al final en la misma dirección. Entonces lo que hemos visto, puedes meterle todas las siglas que quieras y más que a los SEOs que nos gusta meterle siglas y tal. Yo creo que es porque nos falta esa picardía para vender y lo vendemos de esa manera. Necesitamos vender de alguna manera nuestros servicios y en vez de SEO ahora vendemos Geo o el LMO o lo que tú quieras. Pero al final es más o menos lo mismo. Se está viendo con estudios que sí que es cierto que hay ciertos matices, hay ciertos rastreadores, bots y clasificadores que dan más ponderancia según qué factores, eso es cierto, pero al final la base es la misma y como digo, es que estamos convergiendo hacia el mismo punto. Tema de autoridad o léate que comentabas, el tema de cómo escribimos, cómo es el contenido, que se rastree bien la web para todo tipo de rastreadores. Simplemente hay que tener en cuenta el aspecto técnico, que se pueda rastrear e indexar bien por todos los tipos de bots y luego que se entienda bien el contenido, no solo a la hora de escribirlo. Es cierto que, por ejemplo, que para los LLMs se comenta que es mejor un tono mucho más conversacional, pero ya íbamos hacia allí igualmente. Esto yo creo que en general la IA lo que está haciendo es acelerar un poco todos los procesos, cómo trabajamos, pero el camino ya íbamos encarados en esa dirección en general. Y luego, por ejemplo, hay extras que pueden ayudar, como el tema de los datos estructurados, por ejemplo, que sí que son herramientas que a Google mismo ya le ayuda a entender mejor qué hay, qué contenido tenemos y cómo nos relacionamos con otros contenidos, ya sea la misma página, otros contenidos o otras entidades, en la misma página u otras páginas alrededor. Entonces,
eso sí que ayuda, porque al final son herramientas que si ayudan a Google, también ayuda a este tipo de bots y este tipo de LLMs en general. Por lo tanto, podemos llamarle más o menos como queramos, ¿no? Pero se dan mucho a la mano, es lo que estamos viendo actualmente. Así que a lo mejor para Google, pues un poco como la diferencia entre comillas entre Google y Bing, los factores más o menos serán los mismos, pero unos tienen más ponderancia que otros, es como lo regulan ellos. Pues aquí un poco similar, van de la mano. Les digo, habrá muchos matices, habrá que ver cómo lo trabajan, a qué tipo de datos tienen acceso también, porque con Google, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta el tema de la experiencia de usuario, que son datos que ellos mismos utilizan a través de Chrome, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto sí que a lo mejor ChatGPT no lo tiene. Por lo tanto, hay que tenerlo eso en cuenta y ponérselo fácil. Pero más o menos, si estás optimizando para uno, puedes optimizar para otro. Qué guay, porque yo estaba pensando, digo, a ver si ahora voy a tener que hacer un curso, que seguro que van a salir 730.000 cursos de Geo o de LLMO, digo, para enterarme de qué va, ¿no? Pero bueno, ya me dejas un poquito más tranquilo. Oye, David, que no sé si quieres añadir algo más relacionado con el mundo de los enlaces y el SEO internacional, o yo creo que más o menos hemos hablado ahí un poco de todo. Yo creo que sí que hemos hablado de todo. Simplemente me ha venido otra cosa ahora con el tema de los LMOs. Podríamos seguir hablando muchísimo, pero sí que se está viendo, por ejemplo, que los LLMOs funcionan mucho más por patrones, más que los buscadores. Por eso hablan muchas veces ahora del tema del consenso. Cuando tú buscas en Google, normalmente, depende de qué tema, Google intenta darte diferentes perspectivas, por así decirlo. Por eso se enfocan mucho en el tema de la propia experiencia, el expertise. No solo que sepas de lo que hablas, sino qué enfoque tienes tú, ¿vale? Porque a lo mejor opinas sobre enfocar un tema de la psicología, pero tú lo haces más desde la parte conductista, la parte de lo que sea, ¿no? La parte psicoanalista o tal. Entonces, es dar diferentes perspectivas, pero los LLMs funcionan mucho más a través de patrones que se van repitiendo. Por lo tanto, el consenso aquí es más homogéneo, por así decirlo. Entonces, por ahí sí que podemos tener ciertas diferencias en ese sentido. Y respecto a los enlaces y demás, yo creo que ya lo hemos comentado absolutamente todo, que es ver que nos tenemos que centrar en la calidad, que huyáis de packs en general y todos los que os prometan métricas, los que os prometan métricas porque no estarán haciendo bien su trabajo. Sí que es más fácil de entender, pero es lo que hemos dicho antes, si un enlace, si algo es fácil, cualquiera puede acceder, por lo tanto carece de valor, básicamente. Ya sea un enlace, ya sea una métrica, ya sea lo que sea. Y una métrica siempre se puede falsear. ¿Se pueden hacer las herramientas más inteligentes? Sí, pero siempre habrá maneras, siempre habrá truquitos. Entonces, básicamente sería eso, es ver qué te interesa, qué palancas tienes tú y dónde quieres aparecer, básicamente. Qué bien. Pues nada, oye, tú vas a aparecer aquí en Global Bonds, que además Global Bonds, esto va de enlaces, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? De crear enlaces con profesionales afines, ¿no? Que tengan que ver con negocios internacionales. Y ya para acabar el episodio te voy a hacer las dos típicas preguntas que hay veces que me olvido, pero hoy no. Cuéntanos alguna anécdota personal o profesional sobre algún problema que hayas tenido a nivel de idioma o de diferencias culturales. Como tú que has viajado tanto, ¿no? Y que estoy seguro que también tienes o has tenido muchos clientes internacionales. ¿Alguna anécdota graciosa barra o no que te haya pasado? Cuando decías, has comenzado la pregunta y me venía a la cabeza el tema de la barrera y tal, una cosa, pero luego te comento la anécdota graciosa. Por un lado, porque yo creo que el tema del lenguaje, los SEOs de por sí ya tenemos una barrera, porque somos muy de eso, de siglas, de métricas, de nuestro propio lenguaje, de indexación y tal. Y aquí tenemos muchos problemas a la hora de traducir nuestro lenguaje al lenguaje que le interesa realmente al cliente, al tipo de comunicación, que es que tenemos ahí una barrera que cuando la superamos, joder, nos hace mucho más cercanos y nos beneficia a nosotros también porque podemos vender nuestros servicios, básicamente, y el cliente se ve beneficiado, básicamente, para entender lo que hacemos. Entonces, yo creo que si hablamos de problemas, ahí tenemos un problema y es algo de lo que aún sigo aprendiendo y es algo que me tengo que repetir constantemente porque no nos sale de manera, o a mí personalmente no me sale de manera natural. Y has notado, perdona que te interrumpa, ¿has notado diferencia en
justamente lo que estás comentando ahora, ¿no? Que es la habilidad, ¿no? Ese skill de saber comunicar a un cliente cuando el cliente es español o catalán versus cuando el cliente es francés o inglés o alemán. ¿Has notado tu propia diferencia a la hora de hacerlo? Porque ahí entra en juego las diferencias culturales, ¿no? A la hora de cómo nos comunicamos, cómo negociamos, ¿no? Cómo saber que, uy, mira, este es francés, pues su cultura es así, 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 tengo yo que modular mi manera de hablar, ¿no? ¿Has llegado a sacar conclusiones o estás ahí en ello? Sí, porque además, en general, sí que es cierto que aparte de las diferencias culturales, entienden el SEO de manera diferente o otros servicios relacionados según el país. Por ejemplo, si hablas de notas de prensa, aparecer en medios y tal, aquí en España se sigue pensando de manera general, cuando hablamos de relaciones públicas, en enviar notas de prensa a saco, el mismo texto de 200 palabras y tal, cuando en el Reino Unido es totalmente diferente, es un trabajo mucho más, es mucho más cuidado. Cuando hablas de enlaces, por ejemplo, en Alemania, es totalmente diferente al que tenemos aquí en España. En Alemania, aparte de los precios son más caros y demás, pero es diferente el concepto. Y vas a otros países, por ejemplo, si vas a China, te van a pedir, el cliente te va a pedir enlaces. Y si le dices que no hay otra manera, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, cuando acabe el mes te va a decir, oye, pero no me has puesto esos enlaces, ¿no? Por lo tanto, tenemos una concepción muy diferente del tipo de servicio según el país. Entienden el SEO de manera diferente. Es como que el mensaje les ha llegado, eso, diferente. Y es lo que han aprendido, básicamente. Expectativas culturales también ahí, sí, sí. Y venga, ¿a quién te gustaría que invitara por aquí? Ay, déjame la anécdota graciosa. Ah, y la Eh, anécdota, perdona. Sí, estaba hablando también sobre un tema sobre perros con un cliente francés. Y estábamos hablando de la distribución de las categorías, básicamente. Entonces, Ujú. estaba hablando del tipo de comida de alimentación para perros y tal. Y él me hablaba de croquetes, croquetes, croquetes. Y yo Ujú. estaba tal y digo, espera, digo, ¿cómo le vas a dar croquetas a un perro? Porque me estaba hablando en español y a veces mezclaba. Croquetas, croquetas. Y no, es que en francés croquet Sí, sí, es el pienso para total, perros. Y yo, total. croquetas para perros. Y nada, Sí, sí, la anécdota. le llaman croquettes. Yo lo sé porque tenemos Arnaud, ¿no? Que es un compañero que es francés. eh, un poco también salió en una conversación lo del tema de las croquettes, ¿no? Incluso yo diría que, no sé si en Latinoamérica hay gente que le llama croquetas también, Ah, ¿eh? O sea que ahí habría un hilo de estirar, a ver de dónde, quién se ha copiado a quién, o a lo mejor es algo realmente ¿no? de raíz latina, o porque es curioso porque creo que en algún país de Latinoamérica le dicen croquetas también, o sea que no sé, es puede algo ser, puede ser. interesante. Es que Quizá también el tema idioma. sí, quizá también croquetas, como es de muchas veces de las sobras de la comida, ¿no? Quizá también le daban al perro las sobras. Yo creo que viene más por el tema de condensar, porque una croqueta está como Mmm, condensado. esa es Yo es buena. mi guess, ¿vale? O sea que no tengo ni idea, ¿eh? Le voy a preguntar a Ah, ChatGPT a ver qué me dice. vamos a preguntarle a ChatGPT ahora cuando acabemos el episodio. Y venga, ¿a quién vamos a invitar? ¿A quién te gustaría que invitara por aquí para hablar de negocios internacionales? Claro, si me dices internacional y gajes del oficio desde el punto de vista SEO, te diría que llamaras a Natalia Bitchik, Ah, que claro, claro, no solo claro. te va a hablar de SEO internacional, sino quizá algo que puede ser más interesante, el SEO más allá de Google, más en otros buscadores, que ella es especialista, que ha tocado, que ahora de hecho se va a China a profundizar con el tema de Baidu, por ejemplo, pero ha visto Yandex, ha visto Naver, ha visto muchos otros buscadores Ujú. fuera. Así que si quieres profundizar en ese tipo de SEO y dejarnos un poco salir de Google, del monopolio, Sí, te por diría favor. que te trajeras a Natalia. Sí, además la tenía yo ahí pendiente en la recámara, o sea que mira, ahora tengo doble excusa para decirle, mira, además de que yo te quería traer, David me ha dicho que te traiga, o sea que tienes que venirte por aquí y contarnos un poco, ¿no? De esa realidad más allá de Google que todos Exacto. necesitamos salir del fantástico amigo.
Oye, David, ha sido un placer, no sé, a mí se me ha pasado súper rápido y he aprendido mucho, con lo cual muchas gracias por tu masterclass de hoy sobre enlaces y lo divino y lo humano. Y nada, nos vamos viendo ya sea en la Asociación de Acción Catalá o online o donde sea. Un placer, muchas Perfecto. gracias, Habrá que David. cambiar de idioma por eso, ¿no? Sí, sí, haurem de canviar de llengua. Apa, que vagi bé. Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo. Adeu.